Hola, ¿qué tal, amantes de Guayaquil? Sean bienvenidos una vez más a su canal Pórtico de Oro. El día de hoy me encuentro con Víctor, mi padre, a quien voy a entrevistar dado el natalicio de José Joaquín de Olmedo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor Hugo, muy bien. Y hola amantes de Guayaquil, gracias por estar aquí nuevamente. Ya. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Hoy celebramos 239 años del natalicio de José Joaquín de Olmedo. El cual es una persona muy importante para lo que conocemos de hecho como América en general, América del Sur, principalmente porque gracias a él empezó la libertad aquí en América del Sur, desde Guayaquil. Entonces, ya para entrar en materia en la entrevista, ¿qué te parece si nos empiezas por comentar quién es Olmedo? Bueno, José Joaquín de Olmedo, José Joaquín Eufrasio de Olmedo, fue hijo de un español, de un capitán español y de una guayaquileña. Por lo tanto, fue un criollo, ¿ya? Ahora, me parece muy importante lo que tú dijiste, ya que Olmedo fue un ideólogo de la libertad. Él, gracias a los esfuerzos de sus padres, había tenido una excelente educación y esa educación no fue mezquino con esos conocimientos que él adquirió, sino que la volcó en beneficio de la sociedad, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, del estado de Guayaquil, ¿no? Y así que él fue un emancipador desde las ideas, él fue un protagonista muy importante y lo fue por derecho propio, por sus esfuerzos, por su inversión tanto monetaria, intelectual e incluso de salud. Llegó hasta las últimas consecuencias y eso es algo muy valioso que rescatar. Fue un protagonista junto a Vicente Rocafuerte, ya que coincidieron y lo anecdótico es que murieron el mismo año. Fue protagonista de la primera parte del siglo XIX. Entonces tenemos a un José Joaquín de Olmedo que vale la pena rescatarlo y por eso 239 años del natalicio de él, me parece que debemos recordarlo para rescatar los valores que él nos transmitió. Ujú. Es importante esto que ha mencionado con respecto a Olmedo y Vicente Rocafuerte. Ahí también podemos añadir que precisamente eran amigos junto a Bolívar, lo cual es un dato bastante Uh interesante. -huh. Pero ahora en tus palabras, ¿por qué crees que es importante, ahondando un poco, celebrar el nacimiento de José Joaquín de Olmedo? ¿Qué ha hecho este hombre como para recordarlo así? Bueno, primero que podría decir que los datos biográficos que mencioné hace un momento cualquiera los puede encontrar, Ujú. ¿ya? Sin embargo, tal vez se ha dicho mucho y paradójicamente tal vez no se ha dicho nada, porque simple y llanamente lo tenemos como un gran poeta. Sí, efectivamente fue un gran poeta, Ujú. algunos lo comparan con los grandes bardos de la época e inclusive que fue más allá, a pesar de que realmente escribió muy pocas obras en comparación con los grandes genios de su era, de la época que le tocó vivir, pero también él fue un político, ¿no? Y un político influyente. Ahora, esto del poeta a nosotros, Pórtico de Oro y particularmente a mí, me trae, digamos, mala espina. O sea, ¿por qué solamente se lo reduce a poeta? Y hemos comprobado cuando hemos recorrido murales, cuando hemos recorrido facultades, cuando hemos recorrido eh, templos del saber donde deben estar expuestos estos valores, que se lo obvia a Olmedo, ¿no? O sea, se dice tal cual prócer, etcétera, y se lo anula. A mí me parece eso muy sospechoso porque Olmedo tiene mucho que decirnos, a pesar de que se acepta que la tecnología actual debe distanciarnos un poco de aquellas fallas que pudo haber tenido como hombre Olmedo, ¿no? Ujú. Ya. Entre estas situaciones, por ejemplo, Olmedo hizo una poesía épica, ¿no? Así es. Sí, y se lo reduce nada más que a un poeta. Uh -huh. Pero él fue mucho más allá de eso. Y de hecho hay gente que llama fanatismo al hecho de decir que a Guayaquil se le ha intentado enterrar. Se le ha echado tierra a la historia de Guayaquil y por lo tanto también Olmedo. Y aún así hay personas que dicen que Olmedo no es Guayaquil. Que Olmedo no es parte de Guayaquil por ser criollo. ¿Qué es ser criollo en primer lugar? Bueno, estrictamente es un español nacido en América o un hijo de español que es nativo de estos lares, ¿no? Madre y padre española. Sí,
En el caso de Olmedo, como dijimos al principio, el papá era un capitán español que vino a América a través de Panamá y luego se afincó en Guayaquil, porque es un puerto que daba lugar a que la gente progrese merced a sus impulsos, ¿no? Merced a su propio esfuerzo. En aquel entonces obviamente no se hablaba de emprendimiento, pero eso es lo que hizo el padre de José Joaquín. Bueno, y hablando con todo esto, el legado que nos ha dejado Olmedo, más allá de que hay personas que, bueno, existe todo tipo de personas y hay aquellos que no están de acuerdo con los valores de Olmedo, te dicen que eso no es Guayaquil, probablemente quieran quedarse solo con la parte, por no decirlo miserable, pero humilde. O sea, quieren regodearse en la pobreza. Sí, hay una fuerte corriente de estar enamorados de la pobreza. Entonces, aquellos hombres que quieren llegar más allá, aquellos hombres que vienen con ideas diferentes del extranjero, como ha sucedido en Guayaquil, por ser una ciudad portuaria y por ser un caldo de cultivo para muchas de estas personas que han encontrado tierra fértil aquí en Guayaquil. Entonces te dicen, no, Olmedo no es Guayaquil. ¿Son vigentes todavía hoy en día los pensamientos de Olmedo? Bueno, hay un pensamiento que nos recuerda que no necesariamente son las ideas nuevas las que no se entienden, sino que las ideas antiguas, las ideas clásicas, las ideas fundamentadas, son aquellas que no las hemos terminado de captar. Entonces, yo en el fondo de lo que tú dices encuentro resentimiento, ese resentimiento disfrazado de consigna, disfrazado de reivindicación social, pues no entiende el momento histórico, porque lo manifestaba hace un momento. Él era un hombre que tenía recursos económicos, acomodado, sí, todo lo que sea, pero eso no le quita méritos, porque... No es que todo rico es ladrón. Exactamente, ni que todo pobre se va a ir al cielo, ¿ya? Que humilde es igual a pobreza, no necesariamente. Sí, y es muy importante discutirlo, ya que estamos en una era de mucha relatividad moral, ¿ya? Y aunque es cierto que la historia no está escrita en piedra, vale revisarlo Olmedo, porque él, todo su esfuerzo, todo su contingente monetario, incluso de salud, yéndose más allá de los problemas familiares que él tuvo, porque inclusive una hija, Rosa Perpetua, se le murió a los 4 años. Nació en 1824, después de un tiempo y de haberse dado el grito emancipador en Guayaquil. Claro. Y muere en 1828, entonces eso obviamente que le causa un dolor inmenso. Sin embargo, él tenía que seguir cumpliendo con una agenda apretada que prácticamente estuvo hasta su fallecimiento en 1847, ya que la revolución del 6 de marzo también ha sido olvidada, ¿no? O sea, por ahí tenemos una calle y esto, pero ya nadie lo recuerda, ni siquiera el natalicio de Olmedo, incluso con personas que supuestamente son allegadas a este pensamiento. Pero retomemos esto, o sea, ¿qué es esa otra historia? ¿En qué se basan para eso? O sea, Olmedo dedicó todo y trajo la libertad, ya que acá estábamos sumidos en esa forma de pensar de los españoles. Inclusive es cierto que Olmedo, ya que estuvo en las Cortes de Cádiz, y allá habían tres tipos de grupos. Unos estaban a favor del rey, otros estaban a favor de las ideas liberales y otros un poco en el punto medio, ¿no? Entonces Olmedo se hizo aquellas ideas de libertad a todos, porque él propugnaba, él y Vicente Roquefuerte, que formaban parte de aquello, ellos propugnaban la liberación de los indígenas en el célebre discurso de las mitas, que en 1812, o sea, fue una cosa que es increíble, ¿no? Ya alguna vez he escuchado con toda la certeza del mundo que, por ejemplo, si alguien, qué sé yo, tiene capacidades limitadas, pues aboga por los de capacidades limitadas. Si alguien se cree descendiente de africano por el color de su piel, bueno, aboga por eso. O sea, cada quien jala para su lado, ¿no? Claro. Pero Olmedo tenía una visión más allá, una visión comprometida, que le había ido adquiriendo justamente con estos estudios, que no lo hubiese adquirido de otra manera. O sea, se contactó con José María Lequerica, con el mismo Espejo, a pesar de que Espejo tenía una visión
medio rara de los guayaquileños, Ujú. ¿ya? Un poco esta disputa Sierra-Costa, Ajá, la y Sierra-Costa que poco a poco se ha ido transformando en Quito, claro, Guayaquil, que es Quito, Guayaquil, ¿no? Pero bueno, es que también cuando se construyó Ecuador era una misión imposible, o sea, unir a tres regiones distintas que cada una jalaba para su lado. Pero eso lo podemos retomar ya mismo. porque podemos dejar para el público en los comentarios qué es Ecuador. Ujú. ¿Qué piensan que es Ecuador? Dejen en los comentarios, o sea, qué es Oriente, qué es la Sierra, qué es la costa, qué es Ecuador. Porque incluso normalmente con los historiadores que andamos, te hablan de la costa y la sierra, pero ¿y el Oriente? ¿Y el Oriente qué? O sea, Y Galápagos, sí, imagínate. ya. Entonces, dejen en los comentarios qué piensan. Continuemos. Así es. Entonces, Olmedo defendió la libertad. O sea, ya había transitado por las ideas monárquicas, sí, cierto, hay poesía de él, ¿no? Que a veces se lo acusa, pero tiene que ver todo el contexto y como nos dijo uno de nuestros asociados, pues es medio complicado entender por completo a Olmedo porque Olmedo era un genio y nosotros somos aspirantes nada más a estudiarlo. Entonces, pero él ya vino imbuido de esas ideas y dijo, no, es verdad, aquí tiene que darse esto porque, no, porque es reñido con el humanismo. La libertad es no solamente un valor, porque un valor puede ser algo subjetivo, tú lo tomas o lo dejas y tú adquieres otro valor, que es un derecho. Entonces, ese derecho a la libertad es el que él sembró en Guayaquil, porque nuestra sociedad, al final de cuentas, con todos los efectos que tenemos como guayaquileños, es una sociedad libérrima, que amamos la libertad. Y también una vez que sembró la libertad aquí en Guayaquil, a través de la emancipación del 9 de octubre de 1820, la trató de propalar por lo que ahora se conoce como Ecuador. Porque su misión y su visión era de una América. No era América entera. solamente, Ajá. exactamente, no era solo el terruño. O sea, para él patria era todo. Y recordemos que después, claro, después que Bolívar tomó a la fuerza Guayaquil, anexó a la fuerza Guayaquil, pues él se retiró en protesta con otros dos guayaquileños, se retiró al Perú Ujú. y él sirvió en Perú y tal vez por eso dicen que sí, que él es peronófilo y tonterías así, porque debemos estar en ese momento histórico donde no había tal cosa como un Ecuador ya como actualmente se lo concibe, o un Ujú. Perú, etcétera, ¿no? Entonces, son conceptos que en el fondo para mí están llenos de no solo de ignorancia, sino de revanchismo, de envidia, porque sin lugar a dudas, Olmedo es un hombre genial, un hombre que cuando falleció, todo el país le rindió tributo. Incluso investigando sobre este tema, como te comentaba en la madrugada, descubrí que en Riobamba Ah, sí. había un Ujú. monumento a Olmedo, un monumento en un parque llamado Guayaquil, que gente de la sierra o lo olvida o no lo sabe o qué sé yo, y a los estudiantes de allá de Riobamba se le preguntaba y ellos sabían, claro, fue el vicepresidente Ujú. del Ecuador junto con Flores, ¿no? Y que duró solamente un año en su cargo y renunció porque Flores siempre fue ambicioso, ¿no? Entonces había cosas de corrupción. Ahora eso es impensable, ¿no? Ya es corrupto, mi compañero de fórmula es corrupto, lo que hago es taparlo y bueno, entonces por todas estas cosas que podemos sacarlo, que podíamos pasar horas enteras haciendo un programa para Olmedo, pues Olmedo tiene que ser revisado y eso de que son los valores de la ¿cómo le dicen? De las De élites. las élites, que son los patricios de Guayaquil, que eso es un clasicismo, que el municipio por gusto lo recuerda, que es la historia de bronce, Que eso pues que eso ya todo el mundo lo sabe, te dicen que esa historia ya está pasada, pasada, pisada, y que simplemente ahora hay que contar la otra historia. ¿Qué es esa otra historia? De lo que hemos andado, técnicamente hemos concebido que esta otra historia a la que se refieren es la historia de la pobreza, que también está bien, porque hay algo que quizás debamos tener en cuenta, que muchas veces la historia es escrita por los ganadores, ¿no? ujú, Pero, o sea, Olmedo es parte de Guayaquil, fue así es, parte de, y recordemos que Guayaquil era casi toda la provincia del Guayas, excepto en Esmeraldas, ¿no? pues, ¿no? Casi todo el litoral, casi Ajá, todo el casi todo el litoral, litoral. Eh, un provincia de poquito, Guayas, sí. claro. Ya, ajá. Guayaquil era toda esa cuestión, menos Esmeraldas. Y entonces, ¿por qué las cosas se dieron aquí?
aquí en este mismo espacio donde estamos caminando y más allá está el municipio y toda esta cuestión. Es interesante todo eso. Y eso formó parte de Guayaquil. Claro, no es que Olmedo representa todo lo que es y será Guayaquil, porque Guayaquil siempre crece dado que aquí constantemente vienen influencias de extranjeros. Ujú. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué es este asunto del humanismo de Olmedo? Porque hay quienes dicen es que Olmedo no era humanista. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que se puede dar esa cuestión? Bueno, exactamente, yo creo que están con un ataque de desvarío terrible, un desvarío conceptual, porque si dicen, si le quieren echar tierra conceptual, si quieren echarle lodo a Olmedo, y eso es una cosa por lo cual tenemos que retomarlo, o sea, no sé qué otra historia me hablan si Olmedo solamente se lo quiere tener como un mini poeta, ¿ya? Entonces, y conceptualmente es una contradicción porque un poeta es un humanista. Y el canto a Flores y el canto a Olmedo, quiero A decir Bolívar. a Bolívar, Ujú. o el canto a Junín, son tremendos poemas que han pasado a la historia. Entonces, para tener esa sensibilidad que tenía Olmedo, pues tiene que haber sido un humanista, o sea, creer en el ser humano. Y para nadie es secreto tampoco que entre Bolívar y Olmedo, a pesar de que hubo una amistad, como decías Ujú. tú, por cuestión generacional, había unos desacuerdos terribles. Pues, ¿no? Claro. Entonces, Bolívar se refería con términos muy duros, pero Olmedo, pues, de lo que entiendo, siempre contestaba a la altura. Sí. O sea, nos decía republiqueta, que como queríamos una ciudad y un río no hacen Ajá. una nación y tonterías así, porque Guayaquil, como tú dices, era un territorio vasto, no era todo el Ecuador, obviamente, pero sí era más grande que Suiza y era la cuenca hidrográfica y es, mejor Ajá, dicho, sigue más siendo. importante del Pacífico y acá era una madera muy apreciada de los tiempos de la colonia y muy importante, tanto así que desde España se le concedió un título, se le reconoció que las maderas aquí eran increíbles, antes de que Ujú. se diera la libertad. Entonces, o sea, le veo nada más ese reduccionismo disque conceptual de que no es humanista, o sea, se preocupó, pero a lo mejor queremos poner un saco, ¿no? O sea, simplificamos de esa manera, es que si es rico es malo, si tuvo, Si era español, entonces de los exactamente. opresores y a la Ujú. final Claro, tantas cosas que se dan. y otra vez hay una contradicción, porque el antropocentrismo, o sea, Ujú. dejar a un lado la idea de un ser celestial y concretarnos en el hombre como principio y fin, pues no puedo caer en la falacia ad hominem de clasificar a alguien porque pertenece a tal o cual estrato. Repito, él sí, cierto, tuvo la suerte, o la suerte no sé entre comillas, porque el padre quiso la mejor educación y se sacrificó, porque no es como ahora que tú te vas a Quito, te vas hasta en media hora porque hay un avión y te vas durmiendo, o qué sé yo, o apenas estás Ujú. jugando con tu móvil y ya llegaste, no sé si te encuentras. Era toda una Pues odisea, ahora era uno una odisea ir arriesgar a la estudiar vida. allá, claro. Y él puso toda de su parte para adquirir esos conocimientos. Y esos conocimientos los volcó, nuevamente, insisto, tal vez demasiado, pero los volcó a la sociedad. No Ujú. los tuvo para sí mismo. Actualmente, y ya proyectándonos para el futuro, para el presente, mejor dicho, y el futuro, ya, para que haya una correlación y esto no caiga en otra vez esa tontería de que es La historia de bronce. una historia de bronce, que no vale, y que sí, que vámonos nos han dicho que hasta está por allá en ciertos raros la historia, ¿no? Pues Olmedo eh, redactó todos sus escritos pensando en lo que iba a suceder después. Él ya tenía planificado en su mente qué es lo que proyectaba. Ahora, en ese sentido, el pensamiento de Olmedo era profundo, era fundamentado, y él estaba revisando lo que él suponía como cierto para darle una profundidad, porque su compromiso era con la verdad y con la libertad.
Que no eran pensamientos baratos dado toda en ese la tiempo. preparación que él Claro. tenía. Porque sí, insisto, él posiblemente él creía en esto de la monarquía, etcétera, Ajá, pero se dice que hasta cierto punto y de ahí vio otros horizontes y chuta, o sea, nos vamos a ir por acá. Una persona siempre se anda mejorando y corrigiendo, uno así debe ser. evoluciona en el Debería ser camino. así, pero actualmente no lo es. O sea, Y hay ciertas cosas medio, medio mal concebidas, como por ejemplo esto de la riqueza. O sea, todo el mundo lo sabe, que te sientes mal si es que tú tienes dinero. O sea, hasta qué nivel de allá. estupidez se Ujú. puede caer, y me refiero a la parte de los padres, porque o sea, si mis padres tuvieron dinero, probablemente porque ellos se esforzaron o sus padres se esforzaron, entonces ¿cuál es el problema? Que ellos me den una buena educación a mí. Es que así Y debe yo no ser. tengo por qué sentirme Ujú. avergonzado si es que mis padres tuvieran la capacidad de darme una buena educación a mí y no los tuyos a ti. O sea, no. Incluso se arman hasta teorías económicas. Como te conversaba hace unos meses, hay alguien que le llaman el nuevo Marx porque cree que eso es malo, que no debe ser así, que al final de cuentas lo que yo como padre te doy es porque la sociedad y que tú tienes algún Ah, compromiso. O sea, sí. tú al sacar lo mejor de ti, entonces solamente allí le puedes dar a los otros, ¿no? Pero lo demás me parece que hasta una falta de ética por ser suave, ¿no? Ujú. Y volviendo a José Joaquín, él era un hombre muy ético, ¿no? Entonces, como estaba hilando la idea, Bolívar y Olmedo, eh, Rocafuerte, Flores, todos eran conocidos generacionalmente, pero a pesar de que incluso decían que, o sea, está en la historia que él tenía una hermosa hacienda en Mapahoyo que pasaba muchos tiempos porque allí se podía inspirar, pues una vez que se dio cuenta que su conocido, amigo Flores, estaba haciendo mal, pues se fue contra él. Claro, no. Y con Bolívar tuvo aquello del canto a Junín, pero no estaba de acuerdo definitivamente con ciertas cosas y bueno, y el Libertador tenía un temperamento arrogante que creo que no es secreto, ¿no? Era un hombre de armas que para colmo se le intenta idealizar, que era un hombre que protegía a su mujer, que la amaba, y o sea, Claro. era un hombre de armas. Y aparte, o sea, si tienes a un montón, un pelotón ahí atrás tuyo apuntándote, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser estratégico. Ujú, Tienes que exactamente. moverte adecuadamente porque bueno, es muy fácil dejarte llevar, perder los estribos y hacer una estupidez y morirte. Y ok, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Entonces, con respecto a esto, ¿piensas que Olmedo aportó a la identidad guayaquileña? Bueno, esta es la identidad. En principio de cuentas hay que revisar el concepto Claro. de identidad porque hay héroes como el mismo Bolívar, ya que coincido con un historiador, que yo no lo soy por cierto, que dice que Bolívar era de esas personas raras que son 50% positivos y 50% negativos, ¿no? Entonces, a lo mejor Olmedo también contribuyó para idealizarlo, ¿no? O por unas cuestiones geopolíticas se lo idealiza, ¿ya? Pero, ¿qué es la identidad? O sea, la identidad tiene un componente importantísimo de individualidad, porque yo tomo lo que me parece que va mejor conmigo mismo, ni más ni menos. Ahora, es cierto, obvio, que voy a estar influido, mi acento es influido, mis comportamientos conductuales, cómo yo tiendo a ver las cosas, bueno, está influido de alguna manera y el ambiente, etcétera. Pero no puede haber una expresión psicológica monolítica. De ahí que esto de que cómo somos los guayaquileños, etcétera, yo creo Ujú. que está en la libertad de cada quien, ¿no? Eh, creo que aquellas sociedades que son tolerantes con los, vamos a decirlo, bichos raros, son aquellos que mientras mayor es este grado de tolerancia, Tolerancia. son más prósperas esas sociedades, mientras que aquellas sociedades que no soportan, que tienen que ser todo homogenizado, que si no crees en esta cosa eres un desclasado, que cómo puedes ser capitalista si tú no tienes capital y cosas así. Como decía alguien en una red social, es como defender la pobreza, no querer defender la educación porque eres ignorante y todos somos en algún grado ignorantes de Ujú. alguna situación. Muchas áreas. Entonces, yo creo que más que
propugnar que si Olmedo aportó a la identidad guayaquileña, yo digo que no fue lo identitario, sino que él ejemplificó con valores que aún nos están hablando desde más de siglos atrás, ¿no? Solamente su nacimiento acaeció hace 239 años, entonces imaginémonos. Pero yo no quisiera que, por ejemplo, que héroes como Eloy Alfaro, que héroes como Bolívar, que eso es lo que está bailando, ¿no? O que se lo satanice como a García Moreno, a Lamar, etcétera, ¿no? Que debemos verlo en su contexto todo, Y ¿no? tener cuidado de no caer en los extremos, o satanizar o deificar. Exactamente, o sea, endiosar, no, porque son seres humanos al final de cuentas y son las circunstancias que empujan a veces, a pesar de que gente como Olmedo tenía una ética muy elevada. Y uno se mantiene firme con lo suyo. Exactamente, entonces creo que más que buscar una identidad por sí, que claro, que debe estar influida sanamente, saludablemente, Olmedo es un hombre que ejemplificó con sus acciones lo que él creía. Porque un historiador estaba leyendo que decía, bueno, a veces nuestros padres fundadores, porque Vicente Rocafuerte, Olmedo y etcétera, fueron nuestros padres fundadores. Y ambos habían leído a los padres fundadores de América, pues, ¿no? de la Unión Americana. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar eso muy en cuenta, ¿no? Sí, cierto, como estaba diciendo hace unos minutos, estamos con la tecnología influye, las redes sociales, es así. Pero debemos ser también como rescatadores de lo bueno de la historia y no caer en estas campañas negativas que nos tratan de vender un Olmedo muy reducido. También te comentaba que en las investigaciones que he estado realizando, porque es lo prudente, pues me topé con un video que había sido realizado por el gobierno actual. Entonces, en ese video, pues, qué sé yo, está llamado hasta para conmover, incluso con las lágrimas, ¿no? O sea, muy lindo, las penurias de Olmedo, incluso se afirma que murió de cáncer al estómago, ¿no? A los 67 años aproximadamente. Pero para nada se toma en cuenta el 9 de octubre de 1820, o sea, para nada. Máximo el 6 de marzo, ya en los últimos minutos, del 6 de marzo de 1845, y que sí, que flores, y que prometió, pero nada, o sea, muchas veces se centra el video, tal vez un 45%, en la amistad que tuvo con Vicente María Lequerica, un quiteño, ¿ya? Que no es porque ser quiteño estoy criticando ni nada, pero se centra, entonces, supuestamente, bueno, eran amigos de verdad, eran hermanos intelectualmente, pero supuestamente en el lecho de muerte, Olmedo le promete con lágrimas, y entonces durante toda su vida recuerda la promesa que le había hecho a José María Lequerica, entonces por eso es que no sé qué, no sé cuánto. Y sale el presidente de la Academia Nacional de Historia a hablar de un Olmedo, pero un Olmedo poeta, un Olmedo esto, y que bueno, y que la revolución del 6 de marzo. Pero ¿y qué pasó con el 9 de octubre de 1820? O sea, ese es el temor que historiadores guayaquileños sienten con mucho fundamento, con mucho aval. O sea, ¿por qué quieren negar el 9 de octubre de 1820? ¿Ya? Entonces, en esta campaña que ya lleva décadas, que por supuesto yo no la he liderado, ya lleva décadas de que yo era más joven que tú, inclusive, escuchaba por ahí ciertos pininos de intenciones para defender la memoria de Olmedo, tan venida a menos por cuanto lo que hemos hablado. Pero ya, bueno, le vamos a hacer una concesión para que los monos no se hagan los víctimas. Pero traen esto. O sea, ¿qué pasó con el 9 de octubre de 1820? Y a veces hay historiadores también de acá que le hacen el juego. Cosas absurdas, cosas dicotómicas. Recuerda tú lo que te han dicho, ¿no? O sea, es tan grave el punto que antes, supongo que ahora es peor, estoy casi seguro, en los libros de historia era media carilla y de un párrafo así dividido a la mitad. El 9 de octubre. 9 de octubre, hubieron próceres, ni siquiera te dicen quiénes, o medio por ahí algo del medio, y no sabes nada más de eso. Entonces, es terrible toda esta cuestión. Es, de nuevo, lo podrían llamar fanatismo, decir que es el andinocentrismo el causante de esta cuestión, pero es que es verdad. Y bueno,
con respecto a lo de Olmedo, así como él era amigo de Bolívar, tenía conexión, hablaban, pues, ¿no? No es que compartían en sí toda la cuestión, no se vaya a malentender de que Olmedo le lamía la bota a Bolívar, pues, ¿no? Le besaba los zapatos, sino que, o sea, ¿quién instauró el andinocentrismo? Principal, o sea, básicamente empezó con Bolívar. Así es, sí. Y en eso creo que coincidimos que Bolívar fue un enemigo de Guayaquil. Y ahí los conservadores, cuando que quién fue Bolívar, no, que tampoco hay que satanizarlo, no, o sea, la realidad es la realidad. Guayaquil fue anexado a la fuerza a Ecuador, que claro, o sea, se buscaba más bien, había una tendencia, una gran tendencia entre las opciones a unirse a Perú. Pero también hay que ver el contexto que Guayaquil comercializaba bastante por Perú por la cuestión hidrográfica. Bueno, entonces retomamos un poco lo de Olmedo. ¿Cuáles son sus principales influencias políticas para y por Guayaquil? Son básicamente dos, la del 9 de octubre de 1820 y la del 6 de marzo de 1845. La del 9 de octubre de 1820 porque él trajo esas ideas, ¿no? Las predicó, las propaló. Tanto es así que cuando ya triunfa una revolución verdadera, lo llaman a él, o sea, antes de eso ya lo habían llamado para que lidere, pero lidere las acciones, estas acciones revolucionarias que fueron bien pensadas, que los últimos datos, los últimos descubrimientos nos indican que más o menos murieron 11 personas, ¿no? Sí. No una, sino 11 personas, pero bueno, hay que verse, ¿no? Siempre hay que contrastar los datos. Y cuando se lo llama a liderar la acción en sí militar, él dice, no, yo no soy un hombre de armas, soy un hombre de ideas. Perfecto, ya. Incluso más adelante él se lo llama para que ejerza algún cargo, ¿no? Y él dice, no, es que ya estoy demasiado viejo, me siento cansado. Así. Pero él sí se levanta a redactar el reglamento provisorio de 1820, a casi un mes, e inmediatamente forma un ejército para que vaya a liberar todo lo que actualmente se conoce como Ecuador, o sea, para que llegue hasta Pichincha. Obviamente al principio vencen, pero después van teniendo bajas, ¿no? Porque eso se financiaba el armamento. Imagínate, eso tiene como, si se revisa la historia, Guayaquil tenemos esta conferencia del arquitecto Mario Moyo, Guayaquil es un pueblo solidario, él financia esa cuestión. Pero claro, tampoco podemos financiar todo eso para un proyecto tan grande sin esperar que hayan bajas. Incluso hubieron bajas, hubo retroceso, entre toda esa historia está Tradiciones de Sucre y toda esta cuestión, y poco a poco, ¿no? Así es. Entonces, y finalmente, que creo que esto no se conoce, o más bien se trata de negarlo, acaba con el 24 de mayo de 1822, donde ningún quiteño participa, ningún movimiento de allá, ni nada de eso, sino son guayaquileños, colombianos e incluso ex realistas, ¿no? O sea, ex del ejército de España, que se convencen de las ideas de libertad. Y además que no era pragmático, ¿no? Pues hay un historiador que muy querido también por nosotros, pero que no estamos de acuerdo, que nos dice que no era eso tan ponderable porque era nada más por intereses económicos, que ya venían los realistas siendo vencidos por todos lados, y etcétera, ¿no? Pero hay una verdad que, o sea, había inestabilidad española y había un idiota a cargo, entonces fue más fácil, fue estratégico aprovechar esa instancia para lograr, pero similar a lo que me decían en la universidad, una compañera, como ya te había comentado, que no importa que no se haya hecho eso el 9 de octubre, porque antes o después nos hubiéramos liberado, o sea, tampoco es de dejar al azar las cosas, porque un simple cambio puede hacer la gran diferencia. Entonces, sí, ciertamente esta cuestión española y de las colonias tenía muchos flancos débiles, ¿no? Pero aquí fue realmente donde comenzó eso y se lo puede constatar por las cartas. Esas cartas que hablaba Bolívar con respecto a que debe tener a Guayaquil, sea como sea, y debe cuidar a Quito, sea como sea, porque Quito, si no es cuidado, no va a hacer nada. Exactamente.
y en otras Lo dice cartas, Bolívar mismo. y Bolívar de su propio puño Puño de decía que él, para él era invaluable mantener a Guayaquil. O sea, digamos, así poniéndolo en blanco y negro, a él le importaba más tener a Guayaquil que a Quito. Sí le daban a escoger, no se malinterprete, ya que Guayaquil era una fuente de recursos y la gente estaba dispuesta, estaba con ese valor de la libertad. Ahora, en cuanto a lo económico, más o menos quisiera hacer una pequeña síntesis, pero así muy breve, de que ya desde antes, desde la 1711, desde 1780, desde 1800 y pico, a Guayaquil siempre se le ponían trabas, ¿no? Y aunque teóricamente se decía que le iba a liberar, pues se le ponían impuestos que hay quienes afirman que llegaron hasta el 70-75%. Y la ruta obvia entre el sur, América del Sur y Panamá, era de Guayaquil directamente a Panamá, ¿no? Obviamente no había el canal de Panamá, por si acaso. Pero en Callao, en Perú, el virreinato de Perú decía no, que por aquí y por allá. Entonces querían que lo de Guayaquil, el cacao de Guayaquil, baje a Callao y nuevamente dé la vuelta. Es una tontería. Entonces los guayaquileños como... siempre hemos estado contra estas tonterías, entonces de alguna manera se las arreglamos para hacer el comercio, pero... Además que tenemos esta sangre de comerciantes, o sea, y no de mercantilismo y que tonterías así, sino que somos buenos para comercializar. Oye, entonces, esto es una estupidez, claro. Esto no conviene, este es el camino más inteligente, claro, y certero, que eso es un olfato que no cualquiera tiene. Exactamente, y es óptimo, ¿no? Y tal vez pueda... Es parte del éxito que hemos tenido como Guayaquil, que claro, ha estado muy nutrido, no es que lo han traído del extranjero, porque si se revisa la historia, aquí siempre se ha tenido eso, siempre, ¿no? Ha habido esa tendencia del mercado, entonces, pero a la final ha sido nutrido, y si no hubieran tantas trabas, tantos lastres, ¿qué podría ser de Guayaquil? Así es. Y esa es una promesa que se hizo cuando en 1820, pues no, que ya nos liberábamos supuestamente de aquello. Sin embargo, estábamos tan mal acostumbrados al régimen autoritario español que hicimos una mala copia de su sistema económico. Olmedo propuso un federalismo y sospecho que esa es otra de las razones por las cuales se le quiere negar a Olmedo su absoluta dimensión, ¿no? O sea, porque él y Rocafuerte promovían el federalismo, pero el federalismo es un enemigo natural del centralismo absorbente que no funciona, ¿no? O sea, si alguna vez ustedes se preguntan, si alguna vez nos preguntamos por qué sucede tanta carencia económica, pues una de las causas es esa. No es la única, por supuesto, porque hay muchas causas. Algunas de ellas seguramente están dentro de nosotros y revisar lo que querían los padres fundadores es muy importante en este sentido. Entonces, retomando lo de 1845, bueno, el 9 de octubre ya vamos a celebrar el próximo año el bicentenario. Ojalá que sea algo fantástico, recordable, memorable, etcétera, ¿no? Supuestamente ya hemos cumplido 200 años con lo del 10 de agosto de 1809, que ese es otro punto en discordia, que dicen que el 9 de octubre es la consecuencia del 10 de agosto. Pues la verdad es que son dos movimientos distintos, dos versiones diferentes. Y venía hablando esto de los impuestos porque los grandes marqueses que les encantaba la comodidad que les daba la colonia, tal vez entraron en conversaciones con los guayaquileños, con la élite guayaquileña, pero no era el momento, y además que ellos no habían sido solidarios con nosotros. O sea, cada quien jalaba para su lado. Una vez más la frasecita aquella, ¿no? Virreinato de Lima, la audiencia de Quito, estaba bien. Guayaquil, pues vea cómo hace, ya, allá ellos. Entonces, ellos querían, como ya está súper dicho esto, ¿no? Y si ustedes revisan en el acta, en la proclama agostina, ellos lo que querían es autonomía en el mejor de los casos, ¿no? Que sí, que allá no se veía
¿Quiénes Los tienen quiteños, autonomía? los autonómicos, o sea, los de la gesta agostina, que claro que fue una tragedia lo del 2 de agosto y todo eso, y ahora un revisionismo, y que yo no sé por qué esos historiadores guayaquileños no revisan lo que pasó acá y después, bueno, entendemos esto, vamos a revisar allá, sino que enamorados otra vez de eso, acá le quieren echar tierra y decir que esta es una ciudad fenicia y se acabó. Y que todos, como todos somos Ecuador, entonces revisamos acá y esto lo olvidamos. No. Eso es una de las razones también por las cuales hemos fundado este canal, ¿no? Y apoyamos a quienes están deseosos de conocer la verdad sobre esto. Entonces, no hay una relación, ese es otro punto. Allá juraron lealtad al rey de España, que había sido depuesto por Napoleón, y había puesto un títere, como es el hermano, ¿no? Que le decían, le apodaban botellas, no me imagino, era muy fanático del dios Baco. Y acá tenemos una visión que creo que es hasta natural. Además que Olmedo comprendió que había que darle toda esta libertad. Pero ciertamente, o sea, si no se podía ejecutar el comercio, las exportaciones, las transacciones, que son algo bueno. Algo ¿no? demasiado básico y elemental. Exactamente, porque a veces cuando hemos estado en conferencias, esto dice, bueno, pero es que, por ejemplo, al comando de Numancia se le pagó, entonces se tuvo que hacer esto porque ellos están mal pagados, entonces por eso es que tales y cuales venezolanos o españoles se unieron a nosotros y entonces no le quitan disque el heroísmo, pero es que es algo natural, es algo lógico. Ponte tú en su lugar, o sea, pónganse en el Tenían lugar. Familias. O sea, tengo que comer. Así es. ¿Por dónde me voy? Madre, o sea, me voy con quien realmente me está apoyando, que no son los altos mandos españoles en ese entonces, que es parte de su estupidez que los hizo caer con más facilidad. Exactamente. Pero, o sea, alguien debió darse cuenta de eso. Y tenemos a este genio aquí, que lo estamos recordando hoy, que ya no nos acompaña, y que nos ha dejado muchos principios y valores, que pienso también que los principios es necesario revisarlos muy bien, porque estos principios se aplican de verdad. Sí, así es. Y entre las facetas que tuvo Olmedo es que también fue comerciante. Con eso se apoyó la verdadera revolución que se dio en lo que ahora llamamos Ecuador, es esta, pues, ¿no? Que tenía vistas hacia toda América del Sur. Sí. Entonces empezaba Guayaquil y sabes que liberabas acá y te apoyabas y acá, o sea, tampoco que Olmedo es como que, mira, yo quería liberarme y allá la sierra y esta cuestión, o sea, Olmedo pensaba más allá. Era un gran visionario y también tenía mucho que ver con lo nutrido que estaba con su cosmovisión. Él había viajado. Exactamente. Y eso es importantísimo. Y también otro punto es que hace años, más de una década, X personas, bueno, ven la libertad y los propaladores de la libertad solamente de afuera. Entonces, y dicen, bueno, o sea, ¿quién aquí libertad? Tal vez, no, me hablo de afuera. Entonces, obviamente, ¿cómo vas a transmitir libertad si no pones un ejemplo cercano como es Olmedo? Porque Olmedo, ese era un valor fundamental, es un valor fundamental. Negar lo que ya tienes ahí, o sea, por algún, no es que me cae mal y por eso no. Podría justificarse en el sentido que, claro, se comieron el cuento que Olmedo, o sea, ni se lo menciona. No, es que Olmedo es un poeta y se acabó. Y no es así. Olmedo es un personaje sumamente interesante. Yo algo que me sorprende mucho de él como humano es que llevó todo esto, llevó su vida contracorriente. ¿Y a qué me refiero? Principalmente por la enfermedad que él tenía. Una fuerte enfermedad del estómago que probablemente, según dicen, terminó en cáncer del estómago. Quizás no lo sabremos nunca, quizás era un cáncer que iba avanzando, no sé. O sea, pero eso incluso te muestra la calidad de persona, posiblemente por la cosmovisión y el autoperfeccionamiento a la final. Pero es alguien que no es que al mínimo error, a la mínima traba que haya, se da por vencido. Es que, me lastimé un poco las rodillas ya y no, eso no es para mí. No, hay que seguir adelante. Y él nos da ese ejemplo y nada de eso se ve. Algo importantísimo en estos retratos que a mí me llama mucho la atención es que yo podría pensar que es parte del hecho de minimizar su imagen, que siempre lo muestran con esa expresión, con un hombre más bien serio, cara larga, el tío al cual no te le quieres acercar ni hablar, pero ¿sabes? Porque era un hombre a partir de él, solamente con esa cuestión de la salud, era complicado su vida y aún así decidió adelante. Eso me parece un gran ejemplo, un muy buen ejemplo a seguir.
Sobre todo en Eso, esta claro. época de millennials, que uno de los errores que dicen los entendidos es porque a los chicos se les ha dado todo. Que te dicen que eres especial y tú vas a cambiar el mundo. Pero ¿por qué? O sea, todo tiene un costo, todo cuesta. Tienes que dar algo a cambio, tienes que invertir, tienes que esforzarte, tienes que sangrar, tienes que golpearte. Pero no es que naciste y automáticamente vales. No, si todos valen cuando nacen, al final nadie vale nada. Tu valor Así es. está dado por lo que tú haces. Y esta persona hizo bastantísimo. O sea, esa es la diferencia entre el socialismo y las personas y quienes creemos en la libertad, ¿no? O sea, el socialismo te dice, bueno, por el hecho de existir tengo derechos. Y te ponen derechos a cualquier estupidez. O sea, tengo derecho a llevarme las cámaras que están ahorita grabando porque... Y Porque eso confunden, es claro, súper súper crítico. Muchos no habrán oído, las cosas no son del dueño, sino que las necesitan. Imagínate. ¿Y quién te mide eso que necesitas? Y es que Claro. ahí te ponen a que el Estado te debe esto, que el Estado controle esto, Estado, se hace un mega monstruo. ¿Y quién controla el Estado luego? Cuando se supone que el Estado le sirve al pueblo y termina siendo loco. Imagínate. La criatura se va contra el creador. Y esto es importante, ¿no? O sea, a veces nosotros reclamamos derechos, porque cierta, casi santa Argentina dijo, y donde hay una necesidad, hay un derecho. Y con eso se ganó la masa de los descamisados. Bien bueno, de sería, Macón. donde hay un derecho, hay una responsabilidad. Exactamente, Debe ese es el haber, punto, debe ese es haber, el ajá. punto. Porque, así yo sea un enamorado fascinado de los animalitos, pues los animales realmente no tienen derecho, porque si yo les concedo un derecho, ¿qué responsabilidad ellos responden, ¿no? Ahora tampoco quiero decir que voy a abusar, Vamos porque, ajá. claro, no, o sea, la naturaleza humana debe ser compasiva, o sea, con pasión, con amor, con grandeza, con nobleza, ¿no? Ven dos cosas un poco, ¿no? El mundo animal y el mundo de los humanos, que en el mundo animal es la naturaleza el más fuerte, Claro. que se supone que nosotros estamos más allá de eso Exactamente. y nos superamos a través de nuestra capacidad, que no son los colmillos, no son las garras, ¿no? Es nuestra inteligencia. Así Y es. esa inteligencia nos debería permitir caer en cuenta que algo como el socialismo es al final una falacia. O sea, Exactamente. está basado en pajas mentales realmente. Claro. O sea, ¿de quién? De Marx, ¿no? O sea, toda esa vaina fue influenciada y chuta, es una total estupidez, pero al final a lo que voy es que con esto de los derechos a los animales, si nos vamos al mundo animal, están destinados a perecer porque no son más capaces que nosotros. Entonces se complica toda esa cuestión y ahí a la final la respuesta podría ser, al igual que Olmedo, que o sea, hagas tú mismo de tu bolsillo, así como el pueblo guayaquileño, o sea, tú quieres algo, hazlo tú mismo, no estés esperando en hombrecitos imaginarios, no estés esperando en papá Estado, no estés esperando que alguien le meta la mano al bolsillo al otro y con ese dinero te haga tus vainas, que a la final toda la cuestión estatal y esto a nivel mundial es de mala calidad, o sea, ya hablando a nivel mundial es mala calidad en comparación a algo ya privado de alguien que realmente está satisfaciendo necesidades al mercado y por lo tanto el mercado le da. No es que yo me pongo a robar y así como así, o sea, yo robando me hago rico, o sea, si el mercado realmente es un libre mercado y se da cuenta que yo estoy robando y no estoy aportando valor, me bota, se cayó. Y Olmedo también se gana a la gente porque él realmente ayuda, él estaba logrando, él logró que el pueblo guayaquileño siga adelante, salga, progrese. Sí, es un hombre muy coherente que eso hemos perdido un poco, no somos coherentes. Incluso grandes hombres han predicado algo y cuando ya están en el poder o en alguna posición de expectativa, pues se van contra lo que ellos mismos dicen, ¿no? Que personalmente creo que la libertad o quienes predicamos, buscamos, valoramos la libertad, debemos recordar siempre que el poder es la antítesis de la libertad. O sea, hay personas que se acercan a la idea de libertad, a la idea de Olmedo, etc. Y pues se hacen de argumentos que muchas veces son irrefutables, porque la corriente izquierdista es una corriente que se basa en lo emocional, en lo emotivo. Tanto es así, y ojalá que no... Y dije emotivo porque es aquello que los lobos disfrazados de paja te dicen es por los humanos. Piensa en todos. No hables de yo, habla de nosotros. Pero ellos muy arriba y muy sabidos, muy caretucos, saben que esa cosa no es así. Claro. Sino, a ver, tú piensas en nosotros, dame dinero, dame el 10%, dame esta cuestión que llega hasta el 70%.
Y claro, yo me doy la gran vida a los nuevos millonarios y es que se metieron en la izquierda. Sí, Qué en la, estupidez. en la década anterior así son, los nuevos millonarios. Y no sé, al contrario de lo que ellos dicen, no sé cómo pueden seguir defendiendo y son propagadores espontáneos. O sea, Bueno, un motivo creo que tiene que ver mucho con la propaganda. Al igual que, por ejemplo, Pero- Hitler y la Segunda Guerra Sí, Mundial, pero- la cuestión es que tú tienes que encontrar a un enemigo. Y en este caso, bueno, aquí en nuestra localidad sabemos que los enemigos son los pelucones. ujú. Ya tienes tu enemigo, ok. Y toda esa vaina debe ser por otro video, porque tiene un montón de mal concepciones con respecto al dinero. El dinero es una herramienta. El Claro. dinero se dice que no es que hace mal a una persona y la corrompe, sino que hace más de lo que la persona ya era. Bueno, o sea, hay personas estúpidas que no les gusta pensar, ah, no, eso es para allá los cerebritos, y bueno. Pero ya nos estamos metiendo en otro camino. Sí, yo quisiera bueno, una cosa solo para terminar eso, Ajá. que no hay nada gratis. Nada gratis en la el mundo. vida. Alguien lo pagó, no lo pagaste tú, pero lo pagó otro. Y no es ético financiarse con el bolsillo ajeno. No es ético, al Y menos. más obligado. Así es. Ahora, una cosa, por ejemplo, a veces he tenido alumnos que no pueden comprender que Ecuador es una ficción jurídica administrativa, así como todos son los países. Ah, Y porque que no es son que siempre, divisiones. exactamente, que no es que siempre fuimos Ecuador. Lo que ahora llamamos Ecuador, antes estrictamente era el distrito sur de Colombia Ujú. y estaba dividido en 3 departamentos. ¿Ya? El departamento llamado del Ecuador, porque seguramente estaba en el centro, tenía como centro político a Quito, el departamento de Guayaquil a Guayaquil y el departamento de Azuay a Cuenca. Cada uno tenía sus motivaciones para no estar conformes con este amasijo de nacionalidades que ahora, bueno, no sé si está bien o está mal, pero queremos resaltar, ¿no? Queremos maximizar eso, que somos distintos, que por aquí y por allá, pero bueno, porque Quito quería ser nuevamente parte de Nueva Granada, Guayaquil quería ser independiente porque no le funciona lo de Ecuador, los militares venezolanos estaban abusando y ellos contribuyeron a que se acabe el sueño de Bolívar, ¿ya? Fíjate Y- que no hablaste de la sierra y la costa de Quito. Exactamente. Es que eran 3 departamentos. Y el departamento de Azuay, lo que pasa es que no tenían fronteras con Perú, a pesar de los tratados limítrofes de 1829. Entonces era un amasijo esto, ¿no? Ya alguna vez yo dije, y me disculpan, Ecuador es un país pegado con baba. O sea, si no sabemos quiénes somos, si no limitamos eso, si no dejamos en claro las cosas, entonces no va a haber. Y hay quienes, entonces en esta conflictividad, para terminar aquello, es que se dio la revolución del 6 de marzo de 1845, porque lo que hizo Flores es con mano dura, ya que primero le habían dado el mando a Rocafuerte, pero no pudo, con mano dura sometió y metió militares, entonces, pero después abusó. Entonces ahí surge nuevamente Olmedo, lidera la revolución, se establece en Guayaquil un triunvirato Sí. y logran sacar a Flores. Ya, pero Olmedo. no, Olmedo. Olmedo lo saca a Ujú. Flores. Bueno, Ujú. está bien. Entonces, bueno, O sea, entonces... porque no van a decir que Ecuador y que Flores salió por él, no sé. Olmedo, una vez más. Claro, Olmedo. exactamente. Estamos hablando de Olmedo. Y justamente aquello que tú decías, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestro canal. O sea, Guayaquil es un país, es un pueblo solidario. Entonces, nuevamente, debemos ver la grandeza de Olmedo, ya que gente, o sea, grandes, grandes personajes históricos como el mismísimo Eloy Alfaro, que ahora es tomado por la izquierda, para bien o para mal, dijo que la revolución de marzo de 1845 había sido una revolución, una gran revolución, una revolución importantísima, o sea que eso fue lo que consolidó al verdadero Ecuador. Me recuerda esto, sí, que a veces la gente toma lo que le conviene, pues, ¿no? Ujú. Entonces, si tu líder de izquierda dice que Guayaquil fue esto, pero muchos de la izquierda, no, es que Guayaquil, eso de Olmedo lo desechan, ¿no? Entonces, es que la revolución esa, no, ni la toman en cuenta. Pero oye, tu mismo líder, no, es que eso no, por la época. Y peligrosísimo que la misma Academia Nacional de Historia apoye esto y que historiadores apoyen esto, La es academia, peligrosísimo. es una estupidez decir que las personas intelectuales, los letrados, siempre son de izquierda. O sea, ¿qué contradicción si es que te vas a las bases de la lógica? Pues simplemente es como A, entonces B, pero tú ni siquiera tienes el A en el socialismo, en la izquierda.
O sea, los recursos según ellos son ilimitados, porque todos vamos a vivir, todos vamos a tener casa, vamos hacia allá, hacia donde todos sean felices, pero no, es imposible que todos sean felices. Claro. Debe ser de acuerdo a nuestro esfuerzo, ¿no? Creo que la verdad meritocracia no es como se propalaba en el gobierno anterior, que el supremo jefe de todos, que era el jefe de esto, jefe declarado por él mismo acá en Guayaquil en marzo de X año, 2016 si no me equivoco, y ojalá que me falle la memoria, porque no me interesa tampoco recordar esas cosas absurdas que hicieron de nosotros un hazme reír en cuanto al derecho internacional. Pues él ponía quién era el que se merecía aquello, ¿no? O sea, la sociedad, que en una expresión de interacción entre la demanda y la oferta, forma el mercado, es la que debe ver quién se lo merece. Siempre me he preguntado, bueno, desde hace unos meses, años, porque tampoco es que llevo mucho tiempo con esto del mensaje Guayaquil, y más porque yo también estaba intoxicado con esto de que Guayaquil no vale, de que Guayaquil es puro sapo, Guayaquil son monos que no... Bueno, entonces hasta cierto punto mi generación, mi grupo odiaba a Guayaquil, odiaba a su propia ciudad, entonces amaban el extranjero. Y luego los mismos que preparan esto dicen, no, ¿por qué les gustan los yanquis? ¿Por qué tal cosa? Bueno, a veces la serpiente se muerde su propia cola. Entonces, sí, me he preguntado qué pensaría Olmedo de cómo es Guayaquil ahora. Guayaquil, como incluso los detractores de Guayaquil le dicen, Guayaquil está bastante bien. Guayaquil está bien, Guayaquil está progresando. No quiere decir que estar bien signifique que hasta ahí vamos a llegar y nos rascamos la panza y ya no. De hecho, como individuos tendemos a perfeccionarnos siempre, a buscar más allá. O sea, como le dije en mi tesis, comemos cangrejos y lo llevamos más allá, se hicieron las cangrejadas. Es algo que tenemos y que me parece maravilloso, y que Olmedo también estaría feliz de ver cómo ha progresado la ciudad y qué vistas más tiene para seguir progresando. Entonces, unas palabras para cerrar el video con respecto a Olmedo. Sí, un resumen. Olmedo es un hombre que está lleno de valores, que todavía nos puede seguir hablando, ¿no? Dentro de las limitaciones humanas del caso. Debemos que volver la mirada a rescatar a la figura de Olmedo, que va más allá de ser un poeta, es un político, un pensador, un comerciante también, que financió en este aspecto las guerras por la libertad de lo que ahora conocemos como Ecuador, ¿no? Ojalá que quede claro que Ecuador era el distrito sur de Colombia, dividido en 3 departamentos, cada quien estaba por una posición bien definida, pero encontrada. Y eso fue lo que dio lugar a tensiones dentro de Ecuador, ¿no? Y que Olmedo nuevamente las supo resolver. Olmedo fue un hombre increíble intelectualmente, ya que participó en algunas primeras constituciones. Entonces participó en lo de España en 1812, en el reglamento provisorio de Guayaquil de 1820, que muchos coincidimos que es muy inspirado en los papers americanos, porque es corto, tiene pocas páginas, pero es preciso, ¿no? Entonces hay una parte importante que resaltamos, que dice: el comercio será libre. Entonces Olmedo propugnaba esto, propugnaba el federalismo, pero como no le beneficiaba al poder central, que así se constituyeron, una mala copia de lo que hubo en España administrativamente, entonces nunca se consolidó y no hemos salido. O sea, van a ser 200 años de una verdadera revolución, y económicamente ustedes saben más que yo que todavía hace falta mucho que bregar en cuanto a lo económico, lo social, lo cultural. Le debemos mucho. Guayaquil tiene que salir adelante, no solamente monopolizado por la izquierda, que tiene un discurso. Hasta ustedes descubren a un izquierdista hasta por la forma de hablar, sus neologismos. Ahí sí que caben las palabras que son palabras rebuscadas, porque yo lo adorno con flores, pero realmente no quiero hacer nada. Entonces, es una tontería, sí. Y simplemente está bien adornado, y que yo, que vengo un poco de este mundo del arte, dado lo que estudié, casi todos ahí están infectados por esta cosa izquierda. Y eso en el mejor de los casos, por no decirte que ellos juran
que son comunistas y que son socialistas. Y en su vida y se han que leído. Ajá, y no saben. Su vida se han leído, porque nada. en el mejor de los casos lo que han leído es un resumen del resumen del Capital de Marx. Marx, leer ese libro es como leer la Biblia. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos leído la Biblia? O sea, En- tal vez yo pueda algo decir porque... y que no sea malentendido leer la Biblia porque sea Ajá, positivo ni el uno ni lo otro, ni la Biblia ni lo del Marx. claro, Lo porque de en el Marx. colegio que yo estuve 13 años, un colegio religioso como es La Salle, pues tú sabes, porque tú también estudiaste ahí, Se dice que todo... mientras más cerca estás de la religión, más te das cuenta de las cosas ¿Mm? que están ahí, que están implicadas, pero al mismo tiempo en lo de Marx, que son 3 volúmenes, ¿no? Y apenas si medio leen el primero, porque si el primero está lleno de estupideces y de pajas mentales, el resto es peor. Sí, sí es. Y el Capital, bueno, el Ujú. Capital de Marx se lo lee obligadamente en las universidades y tienes que hablar ahí, Por pobre de suerte ti. yo no, por Claro, suerte yo no. O sea, así es, sí, es un montón de redundancias y que no tiene una base, no un asidero. Entonces, eh, ¿qué te parece si cierras el video? sí, bueno, entonces, por favor, queremos recordar de la mejor manera a José Joaquín Eufrasio de Olmedo, ya, estos 239 años, queremos que los valores que él propaló los estudiemos, los analicemos y los hagamos nuestros. Así que les agradecemos por estar en este nuevo capítulo de Pórtico de Oro. Somos Y Víctor y Víctor, así es, economista, productor audiovisual, y así es. estamos aquí propagando la libertad y Guayaquil. La cultura desde Guayaquil, asimismo, para lo que viene siendo Ecuador, América del Sur, América Latina, y más allá de Hispanoamérica, obviamente romper barreras con inglés. Así es. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por esta entrevista. Gracias también.